participación en jóvenes, porque usted citó al principio de razones para estar contra este proyecto, pero no, ¿cuáles eran? Bueno, las razones por cuales estar con el no, tengo algunas razones. Una, de que se le otorga al presidente de la República mucho poder, hay una concentración excesiva de poder en la función ejecutiva. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Él tiene un delegado, tiene dos delegados, y estos delegados tiene un delegado para elegir a cada uno de las funciones de control, a los superintendentes, al defensor del pueblo. Y no es justo que el Ejecutivo, siendo el principal poder del Estado por el cual se vota, tenga ahí representantes. Siempre ha existido independencia de las funciones. Tiene que haber contrapesos. Hay la teoría de los pesos y los contrapesos. Por eso el poder es uno solo y se divide en tres funciones: ejecutivo, legislativo, judicial, con la actual constitución. Ahora habrán cinco. Entonces, si se le da mayor poder, una concentración de poder a una sola función, entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Ya no dio más elementos. Avancemos. Y antes de que hablen las autoras de este proyecto, veamos uno de sus aspectos más trascendentes. En lo que tiene que ver con edad de votación para los jóvenes. Y alguna referencia que de paso también hacían para Fuerzas Armadas y Policías. Ya con el número necesario se retomó el segundo debate sobre los derechos políticos. El permitir el voto facultativo o voluntario para jóvenes entre 16 y 18 años y para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía fueron los temas más analizados. Reconozco como la que más que los jóvenes están preparados para el ejercicio de sus derechos políticos y que no solamente tienen que ser utilizados para que los jóvenes de los 16 años voten por los adultos. Deben tener la capacidad para ser elegidos. Nos gustaría que los colegios se llenen de propaganda por un candidato u otro candidato, distrayendo las actividades académicas. Tenemos que todo eso sopesar y tal vez normar. Hay una opinión a favor y una en contra. Es más, los jóvenes pueden desde los 18 años ahora ser elegidos legisladores, cuando la propuesta inicial fue incorporarlos, pero desde los 25. Es decir, sin ninguna experiencia en lo que se llama la vida más allá del estudio, aunque muchos de ellos trabajan desde chiquitos, y en todo caso con ninguna formación académica. ¿Por qué eso también fue considerado por ustedes un avance y no más bien el peligro de instrumentación de un grupo político como el MPD, que entonces y ahora aquí se advirtió? Bueno, es fundamental darnos cuenta, para empezar, de que el 60% de la población ecuatoriana tiene menos de 30 años. La Constitución del 98 no contenía la palabra jóvenes en todo su texto. Esta Constitución no solamente tiene el artículo 39, donde se establece derechos específicos de los jóvenes, sino está a lo largo de todo el texto una serie de cosas que benefician específicamente a la población joven en el acceso al trabajo, en el acceso a educación, etcétera, etcétera. El hecho de poner la edad en 18 años tiene que ver con dos cosas fundamentales. La primera, que confiamos en el criterio de la ciudadanía a la hora de elegir a sus representantes. No puede ser el tener 18 o 19 años un perjuicio con respecto a una persona que tiene 23 o 24, porque estaríamos haciendo una discriminación etaria. Y al mismo tiempo, creemos que es fundamental darnos cuenta de que si bien a partir de una cierta clase social o de un grupo social a los 23 o 24 años todo el mundo tiene una carrera universitaria que le haya dado algún tipo de experiencia académica, no en todas las clases sociales es así. De modo que una persona de 18 o 19 años puede tener una experiencia política, organizativa, distinta a la de una persona que ha entrado a la universidad a los 18 años y empieza recién una formación más. Todos esos avances anotados aquí en cuanto a juventud y educación, ¿por qué persiste su posición por la Cristina Reyes? A ver, gracias Carlos. Me voy a referir específicamente a este punto, y tal como lo dijeron algunos asambleístas, ex asambleístas, la esencia del derecho político es la capacidad de elegir y de ser elegidos. Si solamente le estamos dando este voto facultativo a los jóvenes entre 16 y 18 años, una nueva forma de cálculo electoral de este gobierno, porque todo se lo hace mediante clientelismo político y cálculo electoral, yo advierto ahí dos peligros que pueden ser perjudiciales en este proceso de formación de nuestros jóvenes que no está concluido. El primero es que no es desconocido para el Ecuador que la educación pública en los niveles de básico y bachillerato está dominado por un partido político que es el MPD. Entonces, ¿qué nos quita que puedan ser persuadidos nuestros jóvenes de alguna manera, sobre todo, que todo este proyecto de constitución se basa en un sistema nacional de educación
centralista, manejado por la función ejecutiva, y que evidentemente tiene sus tentáculos en sus aliados. Estimando a los jóvenes, Cristina. No, Carlos, por más que soy una persona que confío 100% en la capacidad crítica y en el juicio de valor que pueden tener los jóvenes, pero analizo el escenario político. Analizo el escenario político. ¿Qué más legisladores tiene? Y nunca sí. Y el segundo, alcaldes alcanzan y nunca alcanzan. No votan la presidencia de la República y nunca Carlos, pero es la primera vez que se le va el voto facultativo a jóvenes de 16 y 18 años, que, insisto, no tienen su proceso de formación concluido. Y el segundo peligro es que aquí no hay una clara prohibición para que en los centros educativos donde se forman nuestros jóvenes se realice proselitismo político. Entonces, ¿quién nos garantiza que no vamos a tener, pues, siempre viva la fiesta de la política y el movimiento oficialista, sobre todo, insisto, con esta dupla MPD, Movimiento Lealtad País, metidos en los colegios de nuestros jóvenes? ¿Quién nos lo garantiza? Que no. Que también interesó a los jóvenes. Y lo introdujo una joven en contacto directo la primera vez que fue Amanda Arboleda. Fue la primera que habló del concepto de la soberanía del cuerpo públicamente. Y lo defendió después otra joven, ubicada entre las mejores asambleístas, aunque no comparta muchas de sus posiciones. Líder principal del movimiento Ruptura de los 25. Recreemos algo que tuvo que ver con la discusión en torno a la vida y los derechos reproductivos. Algo que también interesa y afecta a los jóvenes, para luego ver cómo se define cada uno de los aquí presentes en torno a ello. ¿El derecho a la vida antes o después del nacimiento? ¿Las reformas que trata la Asamblea sobre los derechos civiles promoverán el aborto? El debate en Montecristi fue intenso. La minoría considera que 3 artículos posibilitarán el aborto. La polémica empieza con el numeral 1, la inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte. La oposición quiere incluir desde la concepción. Los derechos reproductivos contemplados en el numeral 8 también causan conflicto. Toda persona tiene derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener y cada qué tiempo. Entonces este artículo está el engaño donde se van a permitir legalizar el aborto.